Y más allá de los corredores políticos bulle la vida y me gusta contar la vida. Una bacteria come carne ha provocado heridas a un niño después de nadar en la costa de Maryland. Una mujer ha muerto 2 semanas después de ser diagnosticada con una fascitis necrosante tras sufrir una herida en una pierna mientras caminaba por la costa en la Florida. Una niña de 12 años contrajo una bacteria come carne o se infectó de una bacteria come carne justamente mientras estaba de vacaciones también en la Florida. Doctor Elmer Huerta es mi segundo invitado, es colaborador de CNN en Español, especialista en salud pública, es uno de los mejores divulgadores científicos con los que usted puede toparse en su vida. Presidente de la Sociedad Americana contra el Cáncer entre 2007 y 2008, de hecho, el primer presidente hispano de esa prestigiosa organización en los Estados Unidos. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido, buenas noches. Camilo, buenas noches, qué gusto es saludarte, buenas noches a todos nuestros televidentes. Igualmente, sabe usted que es un gusto, para mí también. Óigame, doctor, la llamada bacteria come carne, ¿es la nueva amenaza que acecha a Estados Unidos como propala cierta prensa por ahí o es una exageración? A ver, yo creo que hay algo de cierto y hay algo de exageración también, Camilo. A ver, primero definamos un poquitito de qué estamos hablando. Mira, desde hace muchos años, desde el siglo pasado, ya se habían descubierto, se habían descrito, ese es el término correcto, un tipo de infecciones muy graves que pertenecen a lo que se llaman los tejidos blandos. Mira ese nombrecito, ¿eh? Tejido blando. ¿Qué cosa es un tejido blando? Para enseñarte, por ejemplo, mi brazo aquí. Este es el brazo, obviamente lo estamos viendo. Esta es la piel. Debajo de la piel, ¿qué cosa hay? Grasa. Debajo de la grasa, ¿qué cosa está? El músculo. Y el músculo tiene su forro y están los tendones y cada tendón tiene su forro y hay espacios entre los tendones, los músculos, la grasa. Pues todo eso que está debajo y que es blando se llama tejido blando en medicina, Camilo. Cuando ocurre una infección en el tejido blando, podrá ser en cualquier parte del cuerpo, esa infección se llama una infección de tejidos blandos. Y si es que esta infección es causada por cierto grupo de microbios que se dividen muy rápidamente y que provocan lo que se llama necrosis. En medicina, la palabrita necrosis significa que mata los tejidos rápidamente. Entonces, si tú tienes unas bacterias, una de ellas es el vibrio que vamos a hablar en un rato, pero hay muchas otras, que entra a la piel, entra más profundamente, causa pus en los tejidos blandos y esa se propaga muy rápidamente, estamos hablando entonces de esto que en la prensa popular se llama la bacteria come carne, porque el nombre médico correcto, Camilo, es infección necrotizante porque mata el tejido de tejidos blandos. Eso es muy difícil de pronunciar, por eso es más fácil llamarlo infección come carne. Doctor, pero las llamadas bacterias come carne son los estreptococos del grupo A, ¿eso es lo que le llaman ustedes a eso? Exacto. Hay varias bacterias. Una de las más comunes es esta precisamente, estreptococo del grupo A. Pero hay otra que es muy común y es la que está causando problemas en las aguas tibias en la Florida y en el Golfo de México, que se llama Vibrio vulnifico. Pero también hay otros tipos de bacterias, incluso hongos que se llaman las cándidas, que pueden provocar este problema. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de un tipo de infección que ocurre en las partes blandas del cuerpo, causado por diversos tipos de bacterias, pero que tienen como característica que rápidamente avanzan, Camilo. En cuestión de horas, como has leído en la introducción, una de estas infecciones se puede diseminar, puede profundizarse tanto de que en cuestión de ¿cuánto? 3 horas, 4 horas, esa bacteria llega a la sangre. Al llegar a la sangre causa lo que se llama una septicemia, o sea, una infección de la sangre y la persona puede morir en 24 horas. Dios del cielo. A ver, pero dígame dónde se agazapan estas bacterias, ¿dónde están? ¿En qué tipo? ¿En agua dulce, en agua salada? Sé que son aguas cálidas y que tendría alguna relación con el cambio climático, que eso después le voy a preguntar. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas bacterias están en todas partes, están
pueden estar viviendo en la piel de una persona. Esas bacterias, por ejemplo, que hemos descrito, estreptococos del grupo A, pueden estar en mi piel, en la piel de cualquier persona. Estamos hablando del agua, pueden estar en el agua, pueden estar en los hospitales, pueden estar en cualquier parte, Camilo. Recuerda que este término, ¿verdad?, que se llama bacteria come carne o infección come carne, y que hemos dicho que es una infección necrotizante de tejidos blandos, ocurre en muchos lugares en el mundo. En las casas, ocurre en las piscinas, en el mar, ocurre en el hospital, puede ocurrir en cualquier parte. ¿Pero en una piscina privada en casa o en el jacuzzi puede estar esa bacteria también? Podría estar, porque, por ejemplo, una de estas tantas... fregado, entonces. Una de estas tantas bacterias, Camilo, se llama Pseudomonas aeruginosas, pseudomonas. Entonces, estas pseudomonas son muy comunes en esas tinas calientes que tienen las casas. Por eso que la higiene es fundamental, y de eso vamos a hablar después, cómo prevenir estas infecciones. Pero esto es para darle a nuestro televidente la idea de que estas bacterias pueden estar en cualquier parte, no solamente en la playa. Preguntas en redes sociales con el hashtag Camilo Salud. Ustedes ya saben, son los otros contertulios y pueden preguntar. Primera pregunta que está entrando es: ¿cómo esa bacteria consigue que el tejido muera? ¿Cómo consigue comerse? Bueno, ¿cómo consigue necrosar el tejido, para hablar como Dios manda? Es una excelente pregunta. Pues bueno, ya entramos entonces ya en lo que se llama el mecanismo de lo que se llama lisis. L-I-S-I-S. Lisis en medicina significa que un microorganismo elimina lo que se llaman enzimas, y esas enzimas destruyen los tejidos y así se provoca la necrosis de los tejidos. Entonces son bacterias que producen cierto tipo de enzimas a las cuales la persona no tiene defensa, y esas enzimas son las que destruyen los tejidos blandos. La cápsula o el forro de los tendones, de los músculos, los propios músculos muchas veces, y la grasa de la piel. Doctor, ¿esto se considera una enfermedad rara del grupo de las enfermedades raras? Efectivamente, esta enfermedad es rara, y hay dos razones para que estas bacterias come carne de la playa, Camilo, de la playa. Recuerda que hemos dicho que puede ocurrir en cualquier parte. De la playa, sí. De la playa, estén aumentando en número. El año 2007, hace 12 años, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, aquí en Estados Unidos, dispusieron que cada vez que ocurra un caso de esta infección sea reportada obligatoriamente al Sistema Nacional de Vigilancia, de tal modo que cada caso se está contando en los últimos 12 años, y por eso es que se cuentan más casos y parece que hubieran más. Lo que pasa es que antes del 2007 no eran reportables. Esa es una razón. Y la otra, obviamente, la que vamos a hablar en un momentito, el cambio climático. Estas bacterias, vibrio vulnífico, viven en agua tibias, Camilo. Entonces, como hay un calentamiento global, ya se están calentando las aguas al norte, y ya se han descrito casos. Mira, en ese frío mar de Nueva Jersey, en ese frío mar de Delaware, ya están apareciendo casos de esto. Y el niño de Maryland, porque Maryland es frío allá arriba también. Oiga, pero dígame una cosa, en el caso de reportar, automáticamente si yo me infecto con una de esas bacterias, los médicos saben el diagnóstico bien y todo, y lo reportan directamente al Sistema Nacional de Salud, o todavía el diagnóstico puede confundir a los médicos? No. Perdón, o todavía el diagnóstico puede ser confuso, es lo que quiero preguntar. Buena pregunta, Camilo. No, cuando se recibe uno de estos pacientes, y mira, esto es lo que se llama una emergencia quirúrgica. Son pocos los casos en los cuales cuando un paciente llega a una emergencia, Camilo, tiene que ser operado sí o sí. Se llaman a los cirujanos que están en su casa y se le dice: doctor, venga que tiene que operar. Esta es una de ellas. Cuando llega a la emergencia un paciente, por ejemplo, con una herida en el brazo, en la pierna o en alguna parte, y el médico en emergencia detecta que está rojo, muy hinchado, muy caliente, y le pregunta al paciente: oiga, ¿y esto desde cuándo es? Y la persona dice: esto es increíble, doctor, hace 4 horas que se está hinchando y yo me estoy dando cuenta que se está hinchando. Le toman la temperatura, tiene 104 Fahrenheit, 40 grados centígrados, el médico examina y ve que hay pus adentro, llaman al cirujano de inmediato porque esa es una emergencia quirúrgica. Allí se sacan las muestras del pus y el pus es cultivado, y a las 48 horas se tiene el diagnóstico, y entonces ya se sabe por el cuadro clínico, por la bacteria, que es esta infección de come carne, y se le reporta al CDC.